Bienvenidos un día más al canal. Lo primero que me gustaría decirles es muchas gracias por el cariño en el vídeo en el que contaba lo de mi fibromialgia. Se los agradezco mucho. Ya estoy mucho mejor. Lo que he estado tratando de hacer es centrarme más en hacer todas las cosas que me hacen bien para salir de esa pequeña crisis, para poder volver a estar un poquito mejor. Hoy me he puesto esta scrunchie, que es una de las pruebas que hice para lo del scrunchie de encaje y oigan, me encanta. He hablado otra vez con el de las etiquetas y tienen que estar por llegar. Tengo muchas ganas de verlas, quiero tenerlas ya para poder seguir avanzando. Que ayer he hablado con unas amigas, que no sé si se los he dicho o no, pero ya tengo fecha para el primer market y va a ser el 8 de marzo. Va a ser aquí en Luxemburgo. Entonces, me gustaría llevar la primera colección a ese market para ver qué tal funcionan, si llama la atención y demás. Si por casualidad están por los alrededores de Luxemburgo y se quieren dar un salto, nos podemos ver. El market es el 8 de marzo y probablemente la colección en Etsy la saque como una semana después. Por si en el caso, toco madera, de que haya varias cosas que se vendan y me quede sin stock, me dé tiempo de poder reponer algunas cosas. No creo que me quede sin nada. Tendría una semana para hacer alguna cosita más para ustedes, para que ustedes, si quieren, tengan la oportunidad de comprarlo online. Por si obviamente no pueden venir al market, que me imagino que es lo más probable porque mi público principalmente es de España y Latinoamérica. O sea que lo entiendo. Hoy es día 5 de febrero. No nos queda tanto tiempo. Tengo que ponerme un poco las pilas e ir poquito a poco avanzando para que no llegue la fecha y yo me ponga apurada, porque el estrés no me conviene. Lo que me preocupa son los scrunchies de encaje. Lo bueno es que los scrunchies no tardan mucho en hacerse, o sea que eso me deja un poco más tranquila. He hecho algunos avances con los bolsos. He cosido todas las asas, ya están listas. He cosido el exterior de una de ellas para ver cómo quedaba. Creo que queda monísimo. No quiero seguir porque aquí quiero ponerle la etiqueta, entonces... Y lo que he hecho también son los bolsillitos interiores. He acercado un poco la cámara porque les quiero enseñar bien los bolsillos. Estoy muy contenta de cómo me han quedado. Creo que están súper bien hechos. Todas las costuras están bien cerradas y estoy muy orgullosa de cómo han quedado. Estuve haciendo pruebas. Los bolsillos normalmente los coso de otra forma. Simplemente hago doblez a todos los bordes y coso y ya está. Pero al hacer eso muchas veces no pillaba bien la tela dentro, entonces esto de aquí se levantaba. No sé si me están entendiendo. Entonces las costuras, digamos, no quedaban del todo limpias, no quedaban bien cerradas. Así que he hecho otro tipo de bolsillo. Y la verdad es que estoy muy orgullosa de cómo ha quedado. Queda súper limpio. No hay ninguna costura por fuera. Se los voy a enseñar de cerca. Miren, esto es lo que les digo. Como ven, queda limpio por todos lados. Y no hay ni una sola costura fuera.
tenido que poner un suéter porque la verdad es que está haciendo bastante frío. Tengo aquí también mi cafecito calentito. He terminado de coser los bolsillos. Creo que han quedado muy bien. Me alegro sinceramente de haberme tomado el tiempo y el esfuerzo de buscar una forma de que quedasen mejor los bolsillos, porque creo que se ve mucho mejor ahora. Lo que me falta hacer es pasar un pespunte justo por el medio para convertirlo en 2 bolsillitos, y es lo que nos vamos a poner a hacer ahora mismo y a empezar a unir las piezas. Estoy cosiendo los bolsos, pero he tenido una pequeña interrupción. Y es que alguien quiere mimitos. Voy a hacer una pequeña pausa para darle mimitos a la señora. Me lavaré las manos y volveré. He puesto la cámara en un sitio un poco raro, pero bueno, espero que se esté viendo bien. Ya he acabado los 3 forritos, ya están listos. Le he dejado aquí abajo en el fondo un agujero para que luego al final podamos darle la vuelta a todo el bolso. Pero ya tenemos una cosa terminada. Coche porque tengo que salir a hacer unas cosas y tenía que pasar a cargarlo, y como estoy esperando en que se cargue, digo, voy a sacar la cámara porque me apetece compartir unos pensamientos con ustedes. Me da mucha vergüenza tener el móvil aquí encima. Han visto que hoy les he grabado un par de cosas, he estado empezando a hacer
los neceseres de patchwork, por lo menos la parte exterior. Y mientras lo estaba haciendo he notado que hoy me cuesta mucho arrancar, y no es porque tenga baja energía ni nada de eso, sino porque estoy dudando de mí misma todo el tiempo y a cada paso que doy. Y lo hablaba con Aitor es mi marido, y me decía, te pasa cada vez que te pones a producir, ¿no? A hacer más cantidad de cosas. Porque cuando hago un par de marcapáginas, por ejemplo, 1 o 2 marcapáginas no me pasa, sino cuando voy a sacar una colección, cuando voy a preparar un market que tengo que hacer más cantidad de productos, es cuando me pegan, ¿no? Esos pensamientos. Dudo todo el tiempo de los pasos que estoy dando, porque llega esa vocecita irritante y molesta que se llama síndrome de la impostora, y me empieza todo el rato a mandar mensajes del estilo de no hagas tantas cosas porque nadie te va a comprar, o quién te va a comprar, y si no te compran, y si tu producto no es suficientemente bueno, y si voy a bajar un poco la cámara, que pasa gente, me da vergüenza. Pues eso, ¿no? Y si haces demasiadas cosas y luego te las quedas, como ha pasado otras veces, y si nadie te compra en el market, y si la colección no gusta, y 20.000 pensamientos más de ese estilo, que lo único que hacen es bloquearme y dudar de todo lo que hago, y cosas que ya tenía decididas me hace volver a dudar, porque y si no es la mejor decisión, y si podría ser lo mejor. Eso, simplemente quería compartir también estas cosas con ustedes, porque quiero que este canal sea un canal real, lo más real posible, y enseñarles tanto las cosas buenas como las cosas malas de emprender, sobre todo. Y cuando me vienen todos estos pensamientos a la cabeza, trato de pararme a pensar, porque creo que muchas veces esto pasa también por la comparación de yo veo muchos studio blogs de otras marcas, y inevitablemente eso me lleva a compararme también con ellos, y no está bien. O sea, me encanta ver ese contenido porque me inspira mucho también a seguir peleando y a seguir luchando por sacar Calma adelante, pero también si veo demasiado de ese contenido puede ser contraproducente para mí, porque empiezo a compararme y no puedo compararme con esas personas. Cada uno tiene su propio camino. A lo mejor esa persona lleva 5 años haciendo lo que hace y por eso está donde está, y creo que eso te puede hacer que te desanimes, sobre todo al principio que estás empezando y todo cuesta más, y ves a otros emprendedores que ven como todos los pedidos que salen hoy o todos los pedidos que salen esta semana, y a ti no te sale un pedido desde hace un mes, 2, lo entiendo. Lo entiendo porque estoy ahí ahora. Trato de aterrizar mis pensamientos y pensar en cómo estaba hace 6 meses y cómo estoy ahora. ¿Dónde estaba hace 6 meses? Hace 6 meses no tenía el canal de YouTube, por ejemplo, no tenía mucha interacción en Etsy, mucha interacción en redes. Sin embargo, a día de hoy, por ejemplo, tengo el canal de YouTube, tengo muchas personas que conectan conmigo, conectan con Calma, y eso es brutal. De verdad, pequeños pasos siguen siendo pasos, y creo que esa voz, ese síndrome de la impostora probablemente esté ahí durante mucho más tiempo, pero hay que tratar de pararlo, porque si no puede hacer que nos bloqueemos demasiado, y eso es lo que he notado hoy y se los quería compartir.
Me parece que hoy no les he dicho nada en todo el día, simplemente les he grabado un poco lo que estaba haciendo. Ya estoy de vuelta, he almorzado, cafecito otra vez. Hace mucho frío. Sé que no es mi mejor look, pero tengo que entrenar ahora en un ratito, entonces ya que me tenía que lavar el pelo, he dicho, pues aprovecho y me pongo una mascarilla y la dejo ahí hasta que me tenga que lavar el pelo, así que así estamos. Ya tengo las telas acolchaditas, estas son para los mini neceseres. Estoy muy contenta de cómo han quedado, creo que quedan muy chulas las combinaciones. Esta es la que ya tenía de la primera prueba. Y esta no era así exactamente, había cortado esta tela así con tonitos azules para ponerla aquí, que no me disgusta, pero luego me pareció que también podía quedar bonita con esta y decidí ponerle esta. Mejor algo una con esta tela también porque esta me parece súper bonita. Tengo aquí para hacer los mini neceseres, aún no llegan las etiquetas, me imagino que hoy es viernes, entonces dudo que lleguen hoy, quizás llegan la próxima semana, espero que no tarden mucho más, porque no quiero continuar con los neceseres sin tener las etiquetas para poder ponérselas ahora. En realidad puedo coser las cremalleras y luego poner la etiqueta porque no habría mucha diferencia, o sea que eso sí que lo podría adelantar, pero bueno. Los bolsos los tengo en pausa porque estoy esperando las etiquetas. Me gustaría poner la etiqueta antes de empezar a montar el bolso para que sea un poquito más sencillo pasarlo por la máquina. Ayer aproveché que estaba en ese bucle de pensamientos negativos a compartirles cómo me estaba sintiendo. Creo que tengo las cosas un poquito más claras. Hoy el síndrome de la impostora no me está acosando, o sea que genial. ¿Sabes qué? He decidido que sigo para adelante, o sea que voy a confiar en el proceso, que voy a ser más necesaria porque uno de mis principales miedos es como para que voy a hacer mucha cantidad si a lo mejor luego me los quedo porque no se venden o lo que sea. Pues mira, a ver, tampoco voy a hacer 50 cosas de cada una, ¿no? No voy a hacer 50 bolsos, 50 necesarios, pero ¿y si funciona? ¿Que voy a llevar 3? No, entonces voy a llevar un mínimo, 10 a lo mejor o así. Creo que puede ser una buena cantidad. De los bolsos grandes creo que voy a dejarlos en 3. Más las tote bags, pero de neceseres sí que quiero hacer un poquito más, entonces mira, vamos a confiar. A mí me gusta lo que estoy haciendo, entonces creo que eso es lo más importante. Voy a seguir para adelante. En el caso de que no salga, no funcione, lo que sea, pues no pasa nada. Trato de decirme a mí misma que ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no se venda? Pues no se vende. Yo qué sé, como los scrunchies de la colección de Navidad, o sea, no se vendieron y no pasa nada. Y se prueba con otra cosa o se prueba de otra forma y ya está. Hay que confiar en el proceso y creo que si es algo que de lo que tú estás orgullosa y que te encanta, eso es lo más importante. Ya luego si funciona o no, no depende 100% de ti, porque no sabes si a la gente le va a gustar o no le va a gustar, pero bueno, que seguimos para adelante. Y ya está. Como he estado reorganizando la tienda de Etsy, hay ciertos productos con los que ya no me quiero quedar. Siento que ya no encajan tanto dentro de Calma, que ya no los quiero seguir vendiendo, pero obviamente no los pienso tirar y me gustaría que alguien los comprara. Entonces he estado pensando que aparte de hacerles una rebaja, como los scrunchies de Navidad que tienen rebaja ahora mismo, y dejarlos con rebaja, que quizás podría ser una buena idea hacer sobres misteriosos. Es decir, yo voy a hacer un anuncio con todos los scrunchies que están disponibles, ustedes van a comprar uno de ellos y van a recibir uno aleatorio. Recibirán uno de los 4, por ejemplo, scrunchies que estén en ese anuncio, pero ustedes no sabrán cuál. Creo que me parece algo que puede ser más divertido, me parece que a la gente también le puede gustar. He visto a otras empresas que hacen este tipo de cosas y la gente los compra, o sea que creo que lo voy a probar. Esos productos van a tener una rebaja, y van a tener rebaja igualmente, pero creo que al hacerlo así como misterioso le da un atractivo extra, quizás, si te gustan los scrunchies que estás viendo, evidentemente. Creo que puede ser una buena idea. Además, he encontrado los primeros scrunchies que yo empecé a hacer cuando empecé con Calma. ¿Y qué pasa? Que cuando empecé con Calma no estoy haciendo como ahora, sino que ahí sí que me vine arriba e hice bastante cantidad de cada cosa. ¿Qué pasó? Obviamente no se vendió todo, ni muchísimo menos, porque estaba empezando. Se vendió alguno, pero la mayoría me los he quedado yo. Y evidentemente no los pienso tirar, están en buen estado, que están perfectos, lo que pasa es que no se vendieron. Y ya que estoy, se los voy a enseñar. Tengo un montón, la verdad, y es que me da mucha pena. Este es uno de los scrunchies. Es naranjita, muy mono. Este es otro, en este rosa así más fucsia. Y el tercero es este de aquí, rosita. Serían estos 3 de aquí. Son los primeros que hice, pero están muy bien, o sea,
están bien hechos, no les pasa, o sea, no tienen nada negativo, simplemente que en su momento no se vendieron y pues no seguí intentando venderlos, sino simplemente los quité de Etsy y ya está. Pero es que tengo pues esta bolsa llena de scrunchies, entonces es que ponerlos en lineal fijo no me pega porque no son los colores ahora mismo que usaría de calma. Bueno, quizás estos dos sí, pero este no. Este es el que más pegaría ahora mismo con calma, pero estos dos los veo como colores muy fuertes. He pensado poner estos tres también en esa categoría de scrunchie misterioso. Creo que para llevarlo al market también puede funcionar. Es algo que también tengo que empezar a preparar. Pero bueno, vamos con calma. Me he venido al sofá a intentar editar un poco la tablet. Y como no, pequeño Stitchy siempre encima de mami. ¿Verdad? A ver cómo edito yo. Bueno, al final me he animado a hacer lo de los Mystery Scrunchies y por aquí los tengo. Ya he sacado las fotos del producto y he querido diseñar un packaging especial para este producto. Y es este de aquí, creo que ha quedado muy mono la pegatina. Se las voy a enseñar de cerca. Los Mystery Scrunchies van a ir envueltos así de esta forma, con papel craft y con esta pegatina para que se sepa bien qué es lo que hay dentro. La he diseñado yo en Canva y creo que queda muy mona. Me gusta. Ya he hecho las fotos del producto, he hecho el anuncio, ya están en Etsy, les pondré unas fotitos por aquí para que lo vean. La finalidad de hacer este tipo de cosas de sobres misteriosos es tratar de reducir lo máximo posible el desperdicio de materiales. Es una forma también de que ustedes tengan un scrunchie a un precio un poco más reducido y que apoyen a calma también, así que me parece una buena idea. En el caso de que vea que realmente no funciona lo del Mystery Scrunchie, pues quizás hago el mismo anuncio, pero sin lo de los sobres y con la rebaja y ya está, pero yo creo que puede funcionar. Los pienso llevar al market sí o sí para probarlos también. Voy a dejar el vídeo por aquí, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden de darle un like, de suscribirse y nos vemos muy pronto. ¡Chao!